noches, mi nombre es Juan Diego Pescador, soy estudiante de, de la Universidad Uniminuto en el programa de Contabilidad Financiera. Nuestro grupo está constituido por Marilyn Giraldo, Claudio Calderón y mi persona, Juan Diego Pescador, en el cual vamos a hablar sobre el análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? La contabilidad refleja la realidad financiera y económica de una empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esta información con el fin de poder entender a profundidad el origen y el comportamiento de los recursos de una empresa. Ya. Bueno, si revisamos la contabilidad, encontramos que todo el proceso del ciclo contable se resume básicamente en la estructuración de los estados financieros, es decir, particularmente los estados financieros más utilizados son el balance general y el estado de resultados. Eso no quiere decir que los otros tres estados financieros no sean importantes, pero generalmente parten de estos dos estados financieros que vendrían siendo los más importantes. La primera invitación que se debe tomar para hacer un análisis financiero de una empresa es que se debe contextualizar, ¿sí? Se debe contextualizar la empresa, es decir, el análisis debe ir en dos sentidos. Uno que es análisis cualitativo y otro que es análisis cuantitativo. Estas dos deben ser vistas comportando la cualitativa. Se dice que juega un papel importante ahí. En esta se basa mucho, por ejemplo, el comportamiento en el mercado, el sector, el problema que tiene o qué ventajas puede también aportar, qué ha sucedido en la economía nacional, qué factores pueden favorecer o afectar directamente el comportamiento de la empresa. Es decir, el análisis financiero va más allá de lo eminentemente contable. Y lo cuantitativo se puede decir que es inevitablemente tenemos que irnos hacia los dos estados financieros. Es decir, lo cuantitativo va muy de la rama con los estados financieros, que vendrán siendo el balance general y los estados de resultados, porque básicamente habla sobre las cuales nosotros empezamos a aplicar todas las herramientas que existen en esta práctica. Vamos a continuar entonces con el análisis financiero y vamos a tomar como ejemplo el análisis horizontal, que es un análisis dinámico que se emplea por lo menos en dos periodos de tiempo, en el año 1 y en el año 2. Con este tipo de análisis lo que se busca es mirar la variación que haya sufrido los estados financieros, determinar cuál es el crecimiento o decrecimiento de determinada cuenta. El análisis horizontal que vamos a realizar es de unos muebles de exportación. El análisis horizontal se refiere a los montos de las diferencias entre cada cuenta expresados en términos de dinero. Se divide en dos variaciones: variación relativa, que la variación relativa nos indica cómo fueron las variaciones en términos de porcentaje, y la variación absoluta, se toma la cifra del último año y se le resta la del año anterior. Como estamos en Excel, lo que hacemos es tomar toda la parte de la variación relativa, la señalamos y nos da todos los resultados. Ya tenemos entonces... Bueno, para hacer la variación absoluta se hace una resta de la situación final menos el año 1. Es igual. Luego se divide en el año 1. Esta fórmula es cuando no se tiene una variación absoluta. Cuando se tiene la variación absoluta, cuando ya se tiene la variación relativa, lo que se hace es
menos. dividido. Eso. Bueno, para tener toda esta variación absoluta, ya se sabe que tiene dos fórmulas para poder hacer o sacar esta variación absoluta. Ya para no hacerlo para no hacerlo una por una, se hace igual que en la variación relativa. Tomamos toda la variación absoluta y la señalamos y ya automáticamente en Excel nos da todos los resultados. Ahora vamos a analizar nuestro efectivo de un año a otro. Ahí podemos ver que se incrementó en un 136%. Duplicó lo que había en el año 1, que en el año 1 había 495. Con respecto a las inversiones temporales, aumentaron en un 3.850%. En el año 1 eran de 4 y en el año 2 de 158. Bueno, a modo de conclusión, vimos pues que en el análisis horizontal que hicimos, en el subtotal activo corriente, se aumentó en un 7.981 en la variación relativa y en la variación absoluta un 75%, lo que quiere decir que la empresa pues va bien. Al igual que en el subtotal activo fijo neto, pues lo que aumentó fue un mínimo en la variación absoluta, que fue un 3%, y un 72% en la variación relativa. Esta empresa, si hablamos pues de la activo corriente, se dice pues que le fue bien, pero en el activo fijo neto sí le fue un poquito pues regular. Bueno, a modo de conclusión, lo que analizamos pues en esta empresa de muebles de exportación, decimos que en el análisis financiero tuvo un aumento en su variación relativa y en la variación absoluta, tanto en el activo corriente y en el activo fijo. Entonces, lo que buscamos pues con este video es dar a entender el análisis financiero que se le hizo a esta empresa. Agradecemos a todos por la atención prestada. Muchas gracias. Gracias.